Ok, empiezo a grabar. Vale. Verstanden. Bien, la primera novedad es que ahora vamos a empezar a hacer teología. Esa es la primera novedad. Y en esta ocasión lo hago yo en voz alta. Ya después lo harán ustedes también personalmente. ¿Por qué digo que hacer teología? Porque la teología no se lee, la teología se hace. Y para hacerla se requieren varias cosas. Hasta ahora es lo que hemos hecho. La cristología ha sido eso. El estudio más o menos indirecto de la Biblia ha sido eso. Cómo las ciencias de la iglesia y de la sociedad común ven el fenómeno Jesucristo. Entonces ahora podemos ir pensando. Y yo quiero que veamos esto desde la perspectiva de una frase de Agustín que decía que la iglesia era una casta y puta al mismo tiempo. Por eso yo lo titulo, hay una fractura en la institución, pero hay bondad en la vida cristiana. Y que precisamente con el ejemplo que voy a poner hoy, para hacer teología, como ustedes ya lo saben, se requiere al menos tener como base la escritura. No hay vuelta. Ningún catecismo, así sea del papa que quieran, ningún catecismo, ningún concilio, ningún encíclica no puede tener un fundamento en la revelación bíblica. Si no lo tiene, es falsa. El Concilio Vaticano II precisamente tiene una frase esencial en la número 2 de la Lumen Gentium, cuando dice que la iglesia está al servicio de la revelación, y no es la revelación. Y la revelación está en la Escritura. La Escritura que nosotros conocemos como el texto que tenemos, pero que también tenemos que tener un acercamiento histórico a la tradición de la iglesia, y es muy importante. No se puede hacer teología sin tener en cuenta las otras producciones humanas que nos hacen también valorar la historia, la tradición de la iglesia y la Biblia. Hoy por hoy, nadie puede hacer teología si no contempla la posibilidad de la comprensión de los textos bíblicos, también de la psicodinámica, de la psiquiatría, de la psicología profunda. Nadie puede hacer eso. Nadie puede pensar que un sueño de los Reyes Magos o de José no pueda ser visto también desde una óptica de psicología profunda, de psicoanálisis, y que eso no sea palabra de Dios. También es palabra de Dios. Pero también no se puede creer a uno que la palabra de Dios diga que Abraham vio 3 personas en un sueño y que era eso, un sueño, eso sí, no real. Allí están los problemas y las dificultades entre la realidad. Por eso ahora hay que pensar. Hay que pensar. Y por eso me gustaría recordarles lo que de alguna forma ya dije, ¿verdad? La eclesiología y toda la teología tiene una condición para que sea verdad. Y eso es la distancia entre la realidad y la verdad que se piensa. Uno de los graves errores que ha habido en la presentación de la teología es que se le ha metido a la gente que lo que la teología dice es real. Y sí es real, pero no concreto ahora. Sí, Jesús habló del reino de Dios, pero nunca dijo que ya estuviera aquí, que ya pasara. Entonces,
Que es verdad que diga que bienaventurados los pobres, sí, sí, eso es verdad, pero no dice que sea una verdad a la matemática objetiva. No dice cuándo, no dice a qué horas, no dice cómo. Es muy importante que ahora nosotros entendamos que hay que hacer teología desde abajo, no suponiendo una revelación primero, no suponiendo que conocemos las verdades de la institución. Esto ha llevado a cabo muchos problemas. Esto que algunos llaman teología de arriba abajo, ¿no? Ok, yo les pongo un ejemplo que más o menos un poco ridiculiza la posición de muchos católicos e incluso de teólogos todavía a estas alturas del partido. Jesús es Dios. Tesis. Ok. Entonces, Jesús hace milagros. Claro, porque es Dios. Dios puede hacer milagros, Jesús es Dios, luego Jesús hacía milagros. Sin pensar qué quiere decir hacer milagros. Sin pensar el motivo por el cual se hace, sin pensar la necesidad o la realidad o la simbólica del milagro. Y entonces se traga uno la verdad objetiva de que Jesús hace milagro sin entender el significado de lo que quiere decir hacer milagros. Eso es un poco lo que hay que evitar. Por eso hay que hacer la teología de abajo hacia arriba. El lugar donde se hace la teología, el punto de partida, es desde abajo. Y yo les propongo que empecemos haciéndola constatando desde abajo algo que nadie, ningún católico tampoco puede negar: el fracaso de la institución católica. Y no de la institución católica solamente, estamos lo que la posmodernidad ha llamado el fracaso de las instituciones, la caída de los metarrelatos. Sí, no solo es la Iglesia Católica, también es el metarrelato del socialismo, el metarrelato del capitalismo, el metarrelato de tantas y tantas ciencias perfectas que creíamos, que ahora nos damos cuenta que es un fracaso, que la física de Newton fracasó. Vino la física cuántica y la echó abajo. Y las grandes ciencias positivas que sabían todo y que eran exactas, como la matemática o la física o la química, se vinieron abajo cuando Einstein o Heisenberg o algunos otros dijeron: es puro cuento, 2 más 2 no son 4. Los gases no son así, la gravedad no cae a la medida que dicen, o depende en dónde la midan, la relatividad, ¿no? Entonces, fracasaron todas las instituciones. Para mí ese es el punto de partida inamovible, desde donde se piensa hacer teología hoy. Cualquier tema de teología que se trate hoy, hay que tratarlo a partir de la noción de fracaso de la institución que lo detenta. Insisto, no solo la Iglesia Católica, también la política es así. Eso, el locus teológico más importante y que el que vamos a iluminar con la Escritura es la realidad. Uno no parte de la verdad del Evangelio, no. Uno parte de la realidad y con el Evangelio utiliza el Evangelio, la Biblia, para iluminar la realidad. ¿Qué nos dice Dios de esto que está pasando a la luz de su Evangelio? Hace muchos años, 1972, conferencia del Episcopado Latinoamericano en Puebla, México, se creó el método famoso ver, juzgar y actuar. Ver primero la realidad. Ver la realidad. La gente no come en ese tiempo. Bueno, también hoy, ¿no? Pero hoy hay que ver la realidad. ¿La realidad cuál es? Que la institución ya no sirve, ya no sirve. Esa es la realidad. Ahora, juzgarla a la luz del Evangelio y luego actuar, hacer algo. Ese es el método, que para mí es el mejor método de teología que a alguien se le haya ocurrido, que es el muy practicado por el Papa Francisco actual, y que creo yo esto seguirá siendo por lo menos muchos años el punto de la hermenéutica de la Iglesia Católica, al menos de los que creemos todavía en la Iglesia Católica. Por eso,
Yo les propongo que analicemos dos fracasos de la Iglesia Católica. Hoy vamos a ver solo uno, el fracaso del sacramento del matrimonio. ¿Ven? Yo no, para enseñarles teología del matrimonio, no empiezo diciendo, Jesús dijo que hay que casarse siempre así, ya está. Jesús dijo que si se separan, se van al infierno. No partimos de allí. Partimos de la realidad. La gente no se casa. Y los que se casan no saben qué están haciendo. Fácil. Partimos de allí. Esa es la realidad. El ministerio ordenado va para allá también. Lo veremos en la próxima vez. Pero hoy me dedicaré más al matrimonio. Y fíjense que hay una cosa muy importante que me gustaría decirles desde ahora. Leonardo Boff, este teólogo de los más grandes que la Iglesia Católica en América Latina ha producido, franciscano, cuando dejó la orden franciscana, él dijo, y no creo equivocarme, que la razón por la cual él dejaba la Iglesia Católica y no el Evangelio, él sigue escribiendo, tiene un podcast diario, diario escribe. Y es interesante que él decía, me voy porque la institución, incluso el orden franciscano, es cruel. Es cruel y eurocéntrica. Interesante. Él dijo, el santo lo piensa en un sumiso y el hombre que intenta pensar lo piensa en irreverente. Precisamente hay verdaderamente una situación escandalosa que Leonardo Boff había anunciado desde hace mucho tiempo. Él era de los teólogos jóvenes en ese momento que él había pensado. Y tiene un texto que yo me gustaría leérselos. Él dice así, el fenómeno contradictorio de que unas instituciones que promueven en opinión de todos un mensaje de libertad y de amor, acaben usando una violencia, una coacción tan inhumana que muchos de nuestros contemporáneos pueden juzgar que son crueles y carentes de piedad, que ignoran el perdón y el olvido de lo que predican. Ese texto que acabo de leer es el texto que él escribió para dejar la orden franciscana. Y es un texto maravilloso, realmente para mí es un texto maravilloso que debió haber hecho un libro y no lo quiso hacer. Porque él está llegando al punto del problema central. Decía, la institución ha llegado a tal punto que tenemos que ser sumisos, aunque no sea verdad. Y aunque tengamos todas las razones a través del Evangelio, tenemos que ser sumisos a eso. Porque la institución lo dice. Como si la institución no fuera histórica y no se pudiera equivocar. Me parece que Leonardo Boff tiene toda la razón. Me parece que tiene toda la razón. Porque él, antes de que pasara, dijo, esto va a llevar al fracaso. Y así pasó. Y así pasó. La Iglesia Católica está en un total fracaso. Ojo, yo no digo que no sea verdad. Digo que es un fracaso la manera de tratar de decirlo. Y esa enorme contradicción de la que habla él hace que aprendamos, como dice Christian Ducoc, a distinguir entre dos alternativas y vivir con pensamiento cristiano profundo, dice él. ¿Cuáles son las alternativas? A tragarse toda la utopía con la que hablamos del reino de Dios, del bien de las personas, del amor a los pobres, de eso. Entre esa parte
y vivir de la otra parte. Curas pederastas. Ahora, en unos momentos he tenido una de las noticias más no más terribles, sino más sorprendentes para mí, porque yo ya no estaba en ese juego. Como no sé si ustedes lo saben, si no se los digo ahorita, el Papa ha hecho que el sínodo entre en el periodo sobre lo que él llama los continentes de lengua. Entonces, ha creado un documento de trabajo, del cual en el documento de la lengua francesa yo soy uno de los que lo leerán y lo estoy trabajando ya para hacer las opiniones, que llama él Ensancha tu tienda, se llama el documento, ¿no? Para tratar de hacer las propuestas desde la perspectiva teológica, si nosotros consideramos eso. Para mí eso ya fue una novedad, que me pelaran a mí para eso. Lo que más es novedad es que ahora el arzobispo de París, de quien yo fui secretario cuando vivía allá, tiene un problema y me pide que participe. El problema es muy simple. Tiene la demanda, la Iglesia Católica en Francia está en un shock desde hace años con el asunto de la pederastia. Pero resulta que el vicario episcopal de una diócesis ahora, de 52 años, drogó a una criatura de 15 años y la violó. El caso no solo está en la Nunciatura Apostólica, el caso está en los tribunales de París. Y te invitan a que pienses eso como teólogo y que digas algo. Es cierto, por eso lo digo ahora, no hay que ir de un lado para otro. No hay que decir, es que la utopía, la iglesia, pero tampoco hay que decir, es que es un terrible pecado, vamos a meterlo en la cárcel. Ahí está el punto. Cuando hace una teología, intenta tratar de analizar el fracaso, en este caso de la institución, para después provocar un pensamiento. Es decir, yo no puedo decir, a mí se me antoja que lo metan a la cárcel nada más, no, hay que pensar las cosas. Miren, por ejemplo, estamos jodidos en esta situación. Pongamos el caso tan simple del matrimonio. El matrimonio, tal como es predicado, tal como es enseñado y tal como está legislado en la Iglesia Católica, es uno solo. Es indisoluble, exige fidelidad y permanencia. Esta doctrina, que no tiene fundamento bíblico, no lo tiene. Es que Jesús dijo, ya me va a saltar cualquier ignorante, es que Jesús dijo, ¿dónde dice Jesús eso? Cuando le hicieron cierta pregunta, estaban hablando del matrimonio judío, no del matrimonio que él pensaba. Estaban hablando de que Moisés nos dejó en la escritura que si un hombre, Sí, bueno, estaban hablando de Moisés y de su escritura. Están hablando del matrimonio judío. Jesucristo no habló del matrimonio cristiano así como le van a hacer así, y le van a hacer así, y se puede hacer así, y se puede hacer así. No, Jesús no habló de eso. Jesús habló del amor humano, que puede ser sacramental. La iglesia lo puede hacer sacramento. ¿Qué pasa? Los seres humanos, nos guste o no, queridos hermanos, los seres humanos hoy no creen en esto. Por eso a mí personalmente, como lo digo en mi libro, me parece de lo más estúpido pensar que hay que casar sacerdotes para resolver un problema de pederastia. No, hombre, primero resuelvan el problema del matrimonio, nadie cree en él, nadie cree en eso ya. Va a pasar así como dice a mi amigo en París, hombre, como ya nadie se casa, pues aunque sea que se casen los curas, ¿no? Pues ya nadie se casa, aunque sea que se casen los curas o los homosexuales. No funciona. Todos lo sabemos, la institución matrimonial está de cabeza. Y ante una situación así, lo que sabemos es que
lo más que puede hacer la iglesia es a los únicos que se han casado y que no han respetado esos pilares del matrimonio, lo único que les pide es una cosa que me parece a mí lo más ridículo. Piénsenlo. Yo espero que ustedes sepan, ¿verdad? Que si unas personas divorciadas vueltas a casar, que intentan una segunda pareja, no pueden comulgar. Y que además, si quisieran comulgar, es porque no se acuestan con la otra persona, no la tocan. Y casi como que ¿cómo se dice? La condición para que comulguen es que no tengan relaciones sexuales. Dice el texto del derecho romano que vivan como hermanos. Eso es tanto para divorciados vueltos a casar como para personas que no se han casado nunca. Este maldito miedo a un pedazo de carne que se llama pene, que penetra la Iglesia Católica por todas partes, no tocar. Tuvo que haber salido de algún lado, pero no sale de Jesús. Es que dice Jesús que comete adulterio. A ver, espérate. Jesús está hablando en el contexto del judaísmo. Y cuando dice adulterio, no dice lo que tú y yo pensamos de adulterio. Adulterio, cuando tú y yo lo piensas, tú estás pensando cuando existe un derecho, cuya base es el derecho romano, en donde se ha firmado un contrato a través de la cual una de las partes es infiel. Eso es derecho romano. Jesús no conoció el derecho romano. Jesús llamaba adulterio a lo mismo que le preguntaron, a la falta de haber dado un certificado de no más matrimonio a la mujer. Porque el hombre no lo podía dar, sino solamente él. La mujer no podía. Entonces, ¿qué queda? No hay más que 3 soluciones. En el caso de que quieran tener una nulidad matrimonial. Cohabitación inhumana. Sí, bueno, la iglesia no les puede prohibir que vivan juntos. No les puede prohibir eso. Además ya tienen hasta hijos. Pero que cohabiten como hermanos. 2, que lo anulen el sacramento del matrimonio. Y 3, que rechacen toda posibilidad de otra pareja. Miren, lo más bonito de todo esto, y lo más emocionante, es que ¿saben qué? Si abrimos los ojos, a la gente le vale un cacahuate nuestra doctrina. 1, ni se casan. 2, a los que se casan y tienen una situación así, les vale un cacahuate lo que tú digas. Salvo 2 o 3 fanáticos horrorizados y que piensan la religión de Jesucristo como si fuera el castigo del volcán que los va a regañar porque hicieron algo malo. Y lo peor, que la anulación matrimonial no va a decir quito un matrimonio para que puedan poner otro, va a decir nunca hubo matrimonio. Nunca hubo matrimonio. Entiéndanme esto, no sé si no lo saben. La anulación no quiere decir anular un matrimonio. Es la declaración de que nunca hubo matrimonio. Por eso las causales de nulidad son muy pocas. Tú tienes que decir que nunca hubo matrimonio, que lo que hubo no fue matrimonio. Por eso las causales son muy pocas. Que me drogó y yo no supe lo que estaba haciendo. Que pueda probar que yo no sabía lo que estaba haciendo, que yo estaba, o que él estaba forzado por la pistola de mi papá, que lo iba a matar si no se casaba conmigo. Y lo hizo a las fuerzas. Entonces eso no fue matrimonio.
La nulidad es la declaración de que no hubo matrimonio. Entonces, ahora sí te puedes casar, porque ahora sí puedes hacerlo. Antes no te casaste. Esta doctrina, la base está en que, y ese es el problema, fundamentalmente esa es tan severa que nadie la cumple. Hay que ser honesto. Hay que ser honestos, quitarse la venda de los ojos. Son muy pocos los que la cumplen y yo espero que lo hagan por amor, no por la ley. Pero aquí está. Norma impuesta, práctica real, inexistente. Ese es el fracaso en la institución del sacramento del matrimonio. Hay una norma impuesta y una práctica real inexistente. La norma no se practica. Esto ha hecho que en algunas partes seamos un poco más flexibles, ¿no? Y digamos, bueno, si más o menos tienes otra persona, bueno, nomás no tengas hijos con ella, no la toques. Yo no sé por qué se obsesionan tanto con eso de que la tocan o no la tocan, o la agarran, o tienen hijos o no tienen hijos. Sí, después diré yo, históricamente, cuando pase de la Biblia a la historia, ¿de dónde salió? Yo quiero evitarles tanta cosa, pero en el fondo hacer teología es hacer todo esto. No solamente quedamos con la ley de la iglesia y ponerla en práctica, sino pensar de dónde salió, cómo está y hasta qué punto es obligatoria. Esto ha hecho que algunas partes que digamos son un poco más flexibles se haya decretado cierta otra modus procedendi. El Papa acaba de hacer este sínodo de los obispos con una grande participación de encuestas laicales, en donde él al final hace el documento que todos conocemos, ¿verdad? En donde en el último de los capítulos él sugiere una cosa que es medieval, es medieval. No queda excomulgada una persona divorciada vuelta a casar. Y esto es medieval, eso no lo inventó el Papa, es una doctrina muy antigua de la iglesia, que el sacerdote oyendo, conociendo los casos, viendo a las personas, convencido de su fe, les puede decir, comulga, no te preocupes. Es una práctica muy vieja de la iglesia católica. Eso no es de nuevo. Lo que sí es nuevo es que en este esquema, digamos, cuando hemos querido, y digo hemos porque muchas personas han tocado este tema, cambiar, pensar de otra forma esta situación, ¿qué es lo que sucede? La respuesta es, no podemos cambiar eso, porque eso es de derecho divino. Eso lo dijo Jesús de derecho divino. Y bueno, cometiendo el pequeño error de no saber Biblia. De no saber Biblia. Porque no podemos afirmar que Jesús haya dicho eso. No podemos de ninguna manera afirmar. Por exégesis, por prácticas de las primeras comunidades. Si apelamos a la exégesis bíblica, como ya lo hice mencionado, Jesús no está hablando del sacramento del matrimonio cristiano, está hablando de la ley de Moisés, en donde se compraban y se vendían a las mujeres. Y el hombre podía separarse de ellas a su gusto, pero ellas no. De eso está hablando. Jesús no está hablando del sacramento que la Iglesia Católica hasta 1537 inventó. Atención, la Iglesia Católica vivió 15 siglos sin ese sacramento. Existía la práctica sacramental, pero no la ley sacramental. Se casaban, claro que se casaban. Se presentaban con amor en el templo y le decían a la comunidad, ella y yo nos amamos y queremos vivir juntos. ¡Bravo! Ese es un sacramento de Dios. Dios se manifiesta a través del amor de las personas. ¡Bravo, bravo, qué bien! Eso era lo que existía. Fue hasta el Concilio de Trento, 1547,
que por vez primera, gracias a que Martín Lutero dijo, eso es puro cuento, eso lo inventaron los católicos, eso es puro cuento, eso no viene en el Evangelio, Jesús nunca fundó el matrimonio, bla, bla, bla. Gracias a que Lutero puso el dedo en la llaga, la Iglesia Católica en el concilio de la Contrarreforma, el concilio de Trento, es allí donde dijo, no, sí, entonces hay que decir que sí, hay que decir que sí, hay que decir que Jesús lo dijo, y entonces ahora va a ser obligatorio, y va a ser así, va a ser así. La doctrina del matrimonio que nosotros conocemos proviene de Trento. Antes no existió. Caso histórico chistoso, ¿eh? No digo no existía el sacramento del matrimonio, sí existía, pero la doctrina y la ley de que tiene que ser uno, de que tiene que ser con la misma para siempre, etcétera, etcétera, eso es de Trento. Y si me permite usted decirle, es curiosamente que en ese momento también se fijó la doctrina del celibato sacerdotal. Y si usted me permite decirle, también, si usted lee la historia, se dará cuenta que es en ese momento, en ese mismo país, Italia, Trento es Italia, cuando en Florencia, por vez primera, se conoce en el mundo la propiedad privada. ¿Ve? Porque es importante que usted sea de Juárez, de Pérez, de Godínez. Claro, hay que firmar un contrato. Es hasta entonces que se crea un contrato, porque entonces, ¿de quién son los bienes? Ya que ahora no es todo mancomunal, ahora existe la propiedad privada. Entonces vamos arreglándonos. Usted hace un contrato, lo firma conmigo, entonces todo lo que es mío, usted lo tiene, pero lo tiene porque es mío. Claro, este pequeño dato histórico hace que entendamos que, por ejemplo, en el caso del sacramento del matrimonio, lleguemos a un esquema que llega a este tipo de contradicciones. Tú puedes tener un sacramento celebrado válidamente indisoluble, pero ilegítimo y es pecado. Sí, 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 es muy interesante, porque si usted va a la doctrina del magisterio y sobre todo al derecho canónico en la cuestión de matrimonios, para que exista un matrimonio se requiere que haya una materia. La materia son las personas que se casan. Que haya una forma es el contrato que se hace. Que haya un ministro, que son los novios que se casan, y un testigo oficial de la iglesia, que es el cura o su delegado, diácono. Entonces, puede ser que haya una validez, pero que sea ilegítimo. Es decir, que las gentes se amen, que sean dos, y que sean los ministros del sacramento, pero que sea ilegítimo porque no había padre. Dice uno, bueno, entonces puede ser válido, pero no legítimo. ¿Y habrá muchos legítimos que no son válidos? Es decir, que está todo bien hecho, hay protocolos, hay actas, el padre está allí, pero ellos tienen un contrato social, no son ministros del sacramento, están arreglando un problema económico. Esto no pasa hoy, pasa siempre, ¿eh? Entonces la expresión famosísima de viven en pecado quiere decir no hicieron protocolos. Quiere decir no se casaron oficialmente en la Iglesia Católica. Y dices tú, y el amor que se manifiestan y la fidelidad que se tienen, la fecundidad que han creado de hijos, ¿eso no vale? La mejor de las soluciones que hacen muchos es decir, son hijos nacidos de una unión de pecado. Y entonces le echan la culpa a los hijos.
Lo peor, que se insiste tanto en que eso la iglesia no lo puede cambiar, porque Jesús lo dijo. Es de derecho divino. Y si usted le rasca la Biblia, se da cuenta que no es de derecho divino, Jesús no lo dijo, o al menos no podemos decir que lo dijo. Y segundo, que aunque pudiéramos decir que lo dijo, no lo dijo como nosotros pensamos. ¿Qué sucede entonces? Que entonces viene la solución fácil, que es la que más se tiene en la Iglesia Católica. Para que vean que no rechazamos a las personas, les vamos a decir, sí vengan, pero no comulguen. Vengan a misa, pero no comulguen, porque están en pecado. Y entonces se les ofrece algo muy chistoso. Se les dice, miren, nunca hubo matrimonio. Su amor no cuenta. Cuenta que hubo un protocolo y la bendición de un padre. Y por otro lado, dices, pero mira, comprendemos, te amamos, te queremos, como los homosexuales, como a los negros, los amamos, no los corremos, pueden venir, pero no comulguen. Semejante contradicción en la Iglesia Católica, que ofrece una compasión que pretende comprender y que en el fondo, esa es mi opinión. Lo que pretende la institución es que no se le vayan. Ya ni vienen, ya ni hay muchos. Y los que vienen están en esa situación, pues no los corras, hombre, déjalos que vengan. Nomás diles que no comulguen. O sea, para conservarse con algunos que queden, aunque sean los que queden, ¿verdad? Es interesante porque si usted hace un análisis claro de las personas que están en la iglesia, al servicio de la iglesia, ministros y acólitos y acólitas y sacristanas, verá usted que muchos están en una situación de así, ¿eh? Muchos están así, en una situación de que no pueden comulgar, pero pueden asistir. Esto, yo no sé, a mí me parece maquiavélico, ¿eh? Me parece monstruoso, porque por un lado es evidente que la institución con su regla fracasó, pero por otro lado, para que no se vayan, les da así como una chancecita y los consuela. Lo último que Francisco, el Papa actual, hizo es intentar mantenerlos dentro de la iglesia y después de un proceso de evangelización, reincorporarlos a la iglesia a través de la comunión. Sí, eso me parece perfecto, ¿verdad? Es lo mejor que se ha hecho hasta ahorita. Eso, miren, mi pregunta es la siguiente. Ahora hacemos teología. Eso fue partir de la realidad. Lo que hice ahorita fue la realidad. Esa es la realidad. La iglesia tiene, a propósito del sacramento del matrimonio, algo que es fundamentalmente descabellado. Pero por otro lado, es una chancecita a la gente. Yo les voy a decir lo que yo pienso y lo que piensa el profesor Ducoc y algunos otros que yo conozco que piensan así. En primer lugar, Jesús dijo eso. Jesús dijo eso. Jesús, ese Jesús que decía que el más pecador de todos era su hijo, que amaba sentarse con publicanos y pecadores a comer, que dijo, yo no he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. El mismo que dijo, yo no vengo a sanar a los sanos, sino a los enfermos. El Hijo del Hombre ha venido aquí a salvar y no a condenar. Ese Jesús cuya actitud fundamental ante la ley, cualquiera que sea, también la nuestra, era, primero es la persona, luego es la ley. El hombre no está hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. Ese Jesús, ¿ustedes creen que se le ocurrió decir una salvajada de esas? O sea, honestamente, o estoy tonto,
o de veras le dan a decir a Jesús cosas que él no quiso decir nunca, ¿eh? ¿Ustedes creen que ese hombre que abrazó a la prostituta, que iban a apedrear por haberla, eso es exactamente por un caso de matrimonio? Nuestra ley dice que encontramos una mujer en flagrante adulterio. Nos dice que la apedreemos. ¿Tú qué dices? Quien tenga la primera, quien tenga libre de su conciencia, que tiene la primera piedra. Y que le dice, ¿alguien te condena? Yo no te condeno. Porque salva a la persona y no la ley. ¿No será que más bien nosotros estamos tergiversando lo que Jesús pensaba? Y hemos puesto la ley sobre el evangelio. O bien, peor, y eso se oye fuerte, se oye fuerte, eso es una invención mía, se oye fuerte, pero bueno, ahí ustedes lo juzgarán. A mí me parece que la Iglesia Católica ha hecho suya la teoría de la evolución en el derecho canónico. ¿Por qué digo? Porque claro, la teoría de la evolución dice que los que se adaptan son los que siguen. Los que no son los que perecen. Entonces, pareciera entonces que los marginados, los otros, los que no cumplen la ley, los que no están bien casados, los que no están bien esos que se queden, que se los coma un león, digo yo. Es increíble, ¿eh? Que a veces todavía algunos sigan a estas alturas del partido pensando que a Jesús se le ocurrió decir semejante barbarie. Es que si la oferta de Jesús fue precisamente por los más alejados. Hay un libro genial que hizo este profesor español de Cataluña, Fernando Siqueiros, que se llama Porque estuve divorciado y me acogiste. Y está basado en ese texto, ¿no? Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estaba, ¿no? Y es de porque estuve divorciado y me acogiste. Donde dice, bueno, es que si somos estrictos, no tendríamos por qué echarlos. Pero claro, como los buenos del partido son los que sí cumplen la ley, son los que están bien con la ley, los que hacen lo que dice la ley, aunque no se amen, aunque no se amen, aunque no se amen, pero muy bien casados, muy bien casados, aunque no se amen, aunque hayan tenido hijos sin amor, pero están bien casados y bien buenos para comulgar, a comer hostias, señora, a comer hostias todos los días. Atención, esto parece duro, pero sí lo es, y no me da pena decir lo que es duro. Yo sí pienso. Aquí la pregunta que se hace uno es esta. ¿Qué define un sacramento? Hemos sabido, y si no lo sabemos, lo decimos ahora, un sacramento siempre tiene dos partes. La parte humana, donde va la materia, donde va la simbólica, donde va la acción humana, y la parte de Dios, donde va la acción sacramental, donde Dios se revela en las obras humanas. El milagro de la vida, el agua, símbolo de la vida, la obra de Dios. Nació un hijo, bautismo. ¿No? Eso es. Aquí en el caso, el milagro del amor. Que los seres humanos se amen y sean capaces de dejar todo para estar unidos y tener hijos. Ese milagro es la parte humana. Y es en ese milagro humano donde la acción divina aparece y dice, bendito sea Dios. ¿Y saben por qué lo digo? Porque es curioso que San Pablo precisamente habla del matrimonio como es, como el amor de Cristo por la iglesia, como el amor de la iglesia por Cristo. El matrimonio humano, el amor de una mujer y un hombre, son el
sacramento del amor que Dios tiene en Jesucristo por su pueblo. Entonces, si esto es verdad, porque es bíblico, el hecho del fracaso de la institución matrimonial que hemos formado no será precisamente porque nos hemos olvidado de la parte divina del sacramento. ¿De verdad ustedes creen, a ustedes se les imagina pensar que es la parte humana, la promesa humana de fidelidad, de indisolubilidad, de todo lo que ustedes quieran, del hombre y la mujer en el matrimonio, que es la que define el futuro? ¿Y Dios qué tiene? Entonces, ¿a Dios no le damos chance o qué? ¿Dios qué tiene que ver en esto? ¿No les parece que es mucho derecho romano? Usted cumple la ley. Usted es así. Si no, pena. ¿No es mucho derecho romano eso? No hay que olvidar que el derecho canónico de la Iglesia Católica está calcado sobre el derecho romano. Digo, lo que yo llamo precisamente objetivismo sacramental es eso. ¿Qué es objetivismo sacramental? El pensar que el objeto del sacramento es lo que define las cosas. Échale agua, échale agua, échale agua para que valga el bautismo. ¿No? Échale aceitito, échale aceitito, échale aceitito para que valga la confirmación. El objeto del sacramento, que es lo humano siempre. El objeto siempre es lo humano. Eso es lo que define el sacramento. Y entonces, ¿en dónde está la acción divina? ¿Dónde dejan a Dios en todo esto? ¿Y dónde dejan a Jesús? Por eso la fractura que existe es esa. Las personas ya son incapaces de vivir en la hipocresía. Pero, por eso, Dios no existe. Dios no los casó. Dios no está con ellos. Por eso la pregunta inmediata uno que se hace, bueno, y ahora que me acuerdo, si Dios y Jesucristo, eso sí lo dijo, perdona todo, ¿por qué no asumir el error del sacramento del matrimonio en cualquiera de sus facetas en la reconciliación? ¿Nunca se han preguntado por qué diablos no existe reconciliación sacramental para un divorciado vuelto a casar? ¿Desde cuándo no se perdona? Respuesta, desde el Concilio de Trento, 1547. Y me arriesgo a pensar que es atentar contra la propiedad privada, ¿eh? Porque usted es de Juárez, y si usted se acostó con otro, ¿qué va a pasar? No se perdona. O diluimos el contrato. ¿No es muy objetivista esto? ¿No es considerar el matrimonio muy objetivo, como una ley solamente humana, física? ¿Y dónde queda Dios en todo esto? ¿Por qué Dios no puede también decir algo en el fracaso de una relación? La reconciliación habita en el sacramento del matrimonio, tanto como la Eucaristía. El problema fundamental está en decir que Jesús lo dijo, pero Jesús también dijo que la ley se hizo para el hombre. ¿Y por qué se perdona todo? El narcotráfico, el robo, asesinatos. ¿Por qué todo se perdona? Pero no esa falta de fidelidad, esa falta de indisolubilidad. Ante una situación de eso, pues no queda más que la hipocresía, la vergüenza y esconderse. Es lo que hace la gente, ¿no? Vive en la hipocresía. Dice, soy un cristiano católico bien convencido, pero tiene otra mujer.
vive en la hipocresía. O bien se anda avergonzando, se esconde a otra iglesia donde no la conozcan para comulgar. Como si los padres tuviéramos que decir, ¿el cuerpo de Cristo está usted casada bien o no? Amén. ¿El cuerpo de Cristo, usted engañó a su marido o no? Amén. Hombre, eso es todo. O sea, eso es ser legalistas. Yo voy ahí, por eso yo empecé con eso. Yo creo que si iluminamos esta realidad del fracaso de la institución matrimonial a la luz del Evangelio, lo primero que encontramos es decir, pues es que la actitud de Jesús ante la ley era totalmente otra. Y voy a un punto más álgido todavía, que es el punto que tiene que ver con lo que yo les he dicho, las ciencias humanas. También a través de la palabra de Dios y la inteligencia humana podemos leer la Biblia. De veras, nosotros somos capaces de pensar que la palabra humana no falla, no es precaria, no es contingente. ¿Por qué pedimos algo a alguien que no lo puede dar? Tú no le puedes pedir peras al manzano. Como no le puedes pedir a un ser humano un para siempre, porque el siempre no lo va a conocer nunca, ¿eh? Te amo para siempre. No. Ámame mientras puedas, ¿eh? Porque a lo mejor mañana me muero y ya no es el siempre. Nosotros no somos el siempre. Y a veces le pedimos a las personas que hagan una cosa de la que no son capaces. Los seres humanos somos eso, humanos, precarios, contingentes. Por eso, yo les doy dos propuestas de avance. Miren, podemos ver en las fuentes bíblicas, en la historia, en la tradición y en el magisterio mismo de la iglesia. El magisterio mismo de la iglesia lo ha hecho. Si analizamos el bautismo y la reconciliación, otros tantos sacramentos, nos podemos dar cuenta que han prescindido y hasta hoy actualmente prescinden de la forma, de la materia y del ministro para que sean válidos. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que mire, hoy, si usted bautiza un niño, el bautismo es válido, aunque usted no sea padre, aunque no esté registrado en la parroquia. Hoy, si usted, que sea hombre o mujer, pronuncia, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aunque no esté escrito en los libros de la parroquia, es válido. Eso ha sido siempre, hasta hoy. Es más, se la pruebo todavía más. Si usted tiene un niño en su vientre que no sabe si va a nacer, y usted desea desde su corazón que cuando nazca se llame Juan y quiera ser bautizado, y el niño muere, quedó bautizado. Se llama bautismo de sangre. Sí. Curiosamente, la iglesia tiene buenos métodos para otros sacramentos, para prescindir del ministro, para prescindir de la materia, para prescindir de la forma canónica, y es válido. Si usted va más aún, ¿sabe qué? En la reconciliación, en el sacramento de la reconciliación, es aún más fuerte todavía esto. ¿Por qué? Porque en la doctrina de la reconciliación existió muchos siglos. ¿Y sabe quién lo hacía? Los laicos. Es hasta el Concilio de Trento, otra vez, 1547, cuando se estableció que las confesiones orales las hacía el sacerdote ordenado. Pero hasta entonces, las confesiones las oían los laicos y acompañaban a los catecúmenos, acompañaban a los penitentes en un proceso de reconciliación y después en la misa del domingo le decían al padre, al obispo, normalmente este señor está listo para comulgar. Y ya. Miren, por 15 siglos se prescindió de la forma. Por 15 siglos se prescindió del ministro.
por 15 siglos se prescindió de la materia. Y nadie se le ocurrió decir que no valía. Era válido. Porque veían lo divino, no lo humano. ¿Usted cree que cuando los hermanos españoles fueron a México, a la América Latina, y tenían que bautizar millones de personas, las bautizaban a todas con un protocolo, con un acta de bautismo, con agua bendita, con un padre presente? No, hombre. Peor, ¿usted cree que a la Santísima Virgen María no estaba bautizada? Los apóstoles. ¿O no se fueron a confesar nunca? Pero no me va a decir usted que no vivieron el sacramento de la reconciliación ni el sacramento del bautismo. Usted lo puede leer en los Hechos de los Apóstoles. Hay una parte, no sé si el capítulo 6, 7, 8, debe ser como el 11, donde los apóstoles llegan no sé si es un tiro, y ya recibieron el Espíritu Santo. Y dice, no, nadie nos ha enseñado a hablar de él, nadie nos ha hablado de él, solo recibimos el bautismo. Ahora, sea resulta que podían recibir el bautismo sin recibir el Espíritu Santo. ¿Ven lo que quiero decir? Y el más pequeño e importante de los detalles. Hablando del sacramento del matrimonio, ¿sabe usted quién es la materia del sacramento? El sujeto, la forma, el ministro, y esto lo dice el derecho canónico actual. La pareja. La pareja. Curiosamente, el cura solamente es un testigo. Por eso, insisto, durante siglos y siglos, los hombres adultos decían a la comunidad, nos amamos, queremos formar una familia. Ese es el sacramento. Después del Concilio de Trento tenemos actas y tontería y media. Y con lo tanto provocamos lo contrario, que a veces tenemos muchas actas y gente que no se llama casada. Por eso la pregunta que se hace uno, ¿por qué se han aceptado otros cambios en otros sacramentos y en este no? Insisto, se ha prescindido hasta del ministro ordenado para la reconciliación, para el bautismo. ¿Por qué si en el sacramento del matrimonio los ministros son los que se casan? ¿Por qué por eso no se puede prescindir? Ah, es que si no se va a volver un libertinaje. Bueno, ese es otro punto. Eso también es verdad. Que si la iglesia se soltara, ahora háganlo todo lo que quieran, hacían todo lo que quieren, sí. Pero eso ya no es un problema entonces de la doctrina del evangelio. Es un problema de nuestra forma de presentar las cosas. En fin, el ministerio ordenado sacerdotal es el que vendrá después. Si ustedes se dan cuenta, yo a lo que llego con esto es haciendo un ejercicio de teología, partiendo de la realidad, llegar a la constatación de que nosotros tendríamos todo para decir que el sacramento del matrimonio tendría otras alternativas desde el punto de vista evangélico y teológico para ser tratado. Pero como ha sido, lamentablemente, vamos a decirlo así, puesto en un contexto legal en donde lo más importante es la materia, la forma canónica, y poco importa lo que Dios diga allí, hemos caído en una situación verdaderamente contraproducente, porque para el caso pasa lo que dije yo al principio. Total, ni nos pelan, ni les interesa, ni se casan ya. Y si se divorcian y se vuelven a casar, no les importa lo que pensemos acerca de ellos. ¿Por qué? Porque el sacramento dejó de ser sacramento y se convirtió en una ley. Dejó de ser una buena noticia de Dios para el amor entre dos personas. Eso es el sacramento del matrimonio.
Y lamentablemente se convirtió en una ley que los justos y mochilones que se creen que la cumplen, piensan que los demás son unos pecadores porque no la cumplen. Y lo que está prioritario es la ley, curiosamente. Y justamente en una iglesia fundada por un hombre al cual se le debe, y eso sí consta, las palabras: el sábado está hecho para el hombre. La ley está hecha para el hombre, no el hombre para la ley. Bien, entonces, así quedamos. Digo, sí podemos quedar. Yo ya acabé. Y yo voy a decir que insisto en que sí, nos pase lo de las misas. La verdad, sí, yo he batallado. Y esta que acabas de decir ahorita, pues obvio que nos mueve muchas cosas, pero sí estamos muy mal por acá. Entonces, Rosa, por favor. Es más, no tiene que ver con los sacramentos, pero un ejemplo de lo que acá sucede. Acabo de ir a anotar la misa de mi hermano de 1 año que falleció. Y a mi hermano le encantaba el sax, entonces yo como música de fondo contraté un saxofonista. Y el padre dijo que no, que tenía que cantar también. Le dije, o chifla o canta, o sea, o sopla o canta. Entonces tuve que contratar también a alguien que cantara, porque el padre no aceptaba el puro sax. Entonces, cosas tan insignificantes como eso suceden. Entonces yo voy a misa y escucho cada cosa que digo, no, no puede ser. Entonces, sí, me urge que sigan transmitiendo la misa, por favor, porque si no, tengo dos contrariedades en lo que escucho contigo y lo que escucho acá. Sí, hemos llegado a un punto de veras que incluso nosotros mismos, como institución, nos estamos echando a la tierra. Sí. Nosotros Sí. mismos, o sea, ya no nos creen y nos damos el lujo de exigirles. Están viendo que ya no nos creen, están viendo que somos poquitos y encima de todo les prohíbes hacer cosas. Hay que estar estúpidos para eso. Sí. Hay que estar tontos. O sea, mira, si fuera un negocio esto, tampoco funcionaba. No es un negocio, gracias a Dios, pero incluso desde la mercadotecnia no es la manera como se hacen las cosas. No es la manera como se hacen. Si se tratara de vender, tampoco es así. Pero mira, por ejemplo, las mismas, tengo en mis manos una revista de la Iglesia Católica Alemana, muy conocida, y vende libros como uno que se llama Der Nachmittag des Christentum, el atardecer del cristianismo. Y luego otro, Ich muss raus aus dieser Kirche, me voy de la iglesia. Nosotros mismos los vendemos. O sea, que es el colmo. O sea, nosotros mismos nos vendemos. Este es el colmo. ¿A dónde vamos a llegar? Si nosotros mismos ya no queremos nada. ¿Cómo quieren que la gente nos compre lo que decimos, lo que hacemos? Es el colmo, o sea, hemos llegado al colmo de la estupidez. O sea, para mí esto ya raya en la estupidez. Esto no raya en la mala voluntad o la mala fe. En este sentido, yo le doy toda la verdad a lo que mi papá decía. Hijo, es más peligroso un estúpido con autoridad, ¿eh? La verdad, eso es mucho más peligroso que cualquier otra cosa. Cuando un estúpido te gobierna, o sea, es el colmo. ¿Cómo podemos nosotros mismos publicar cosas en contra de nosotros mismos? Pero a lo mejor se les hace a ellos que somos abiertos, ¿no? Que somos abiertos y escuchamos opiniones. A veces se ve que somos tontos. No somos abiertos, somos tontos. Ojalá que no todo el mundo sea así. Yo espero que los católicos reaccionemos a tiempo y si no salvamos la institución, pues que no la salvemos, hombre. Yo mañana en la homilía voy duro a eso. Que no salvemos los edificios, que se acaben, hombre. Eso no es la iglesia. ¿Por qué les preocupa? Hasta mañana lo dirá Jesús en el Evangelio. Yo les digo que mañana no quedará piedra sobre piedra de esto que están contemplando. Sí, porque terminamos nosotros contemplando los templos porque ahora somos turistas y vamos a ver las catedrales, las vamos a ver, a verlas. Ahí hacemos paseos turísticos, hay una cosa que se llama turismo religioso. Vamos a la chica, ¿a dónde hemos llegado? Y eso lo promovemos nosotros mismos, nosotros mismos. La Iglesia Católica, Cáritas, las diócesis tienen paseos turísticos para ir al Vaticano. Sí. Estamos hasta la madre, o sea, nos debería dar vergüenza. Nosotros estamos cavando nuestra tumba.
Porque estamos haciendo de los lugares de la presencia de la comunidad religiosa lugares a visitar. Ahí está. Qué pena me da, qué pena me da. Porque si nosotros somos los primeros que hacemos eso, ¿con qué cara quieres que la gente un día diga, quiero orar, quiero compartir la fe contigo? No, quiero ver el monumento, quiero ver el cuadrito que hizo quién sabe quién, quiero ver. Entonces, turismo se acabó. Se acabó. Nosotros hemos creado eso. Otros van para oír buena música, porque tienen unos órganos tubulares majestuosos, y nosotros mismos lo hicimos. Porque nosotros mismos decimos, no, que haya buenos órganos, bonitos órganos, hermosísimos órganos, buena música, aunque la mitad de la gente no entienda ni madre de música, queremos buena música, que no canten desafinadas las guitarras. Hombre, por favor, ¿a dónde vamos a llegar así? Estamos escupiendo para el cielo, y como decía mi papá también, el tonto que para el cielo escupe, al hocico le cae. Y tenía razón. Sí, 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 sí. Entonces, Rosa, no nos olvide, por favor, nos escuchar al padre. Pues sí, ya el padre que empiece a hacer el link y así vemos quién la puede grabar. Eso yo lo puedo hacer sin ningún problema. Y ahí Tengo un vemos canal. quién mañana, algún jovencillo de esos puede ser. Y yo no me ofrezco porque pues yo estoy en México, así es que no puedo ayudar. No, por nada el honor. Tiene que ser en el lugar. Vamos a Apriétele hacer al el botón, esfuerzo. Madre Santísima, apriétele al botón. Ándele, ahora sí. ¿Ya? Ok. Ahora sí. Mira, a mí me ha encantado esto que has hablado acerca del matrimonio porque sí me parece injusto que, que no le permitamos a alguien que quiere rehacer su vida pues no el derecho, porque no considero que sea un derecho, no sé cómo considerarlo, pero a la comunión. Pero también considero, ¿verdad? En esto que llegué a tiempo cuando al inicio estaban haciendo las preguntas. ¿Qué sucede si, por ejemplo, no existiera el proceso de una religión, la cuestión de un catecismo, unos actos de piedad que yo los considero no del todo equivocados, porque creo que ha sido una parte que nos ha ayudado a creer? Si todo esto no existiese, no defiendo en lo que nos hemos equivocado, y creo que a la iglesia y a los que formamos parte de ella nos sobra bastante soberbia para muchas cosas en lo que vivimos, pero ¿cuál sería el proceso de creer en Dios? ¿Cómo se nos transmitiría la fe? ¿Cómo caminaríamos en ello? Al principio yo señalé estos dos extremos que hay. Entre pensar que para recibir la gracia de Dios en un sacramento tenga que pasar por un proceso protocolario institucional que cumpla ciertas condiciones, materia, ministro, forma, etc. Y el otro extremo, el extremo de decir no necesitamos instituciones. Ambos son extremos. Yo por eso aludía, ¿cómo le hizo la iglesia durante tanto tiempo? 15 siglos. ¿Cómo le hizo? Y no me van a decir que esa gente no se casó. ¿Cómo hicieron los españoles y los portugueses cuando fueron a América y bautizaban por millones de personas diarias?
Y los relatos están escritos, que los sacerdotes no eran suficientes, que bautizaban todo el que podía. Porque el derecho canónico dice que cualquier bautizado adulto puede bautizar. Lo decía y lo dice hoy. Y no no había parroquias, no se hizo papeles, no se hizo nada. Ahora no me van a decir que no están bautizados. Porque entonces tampoco la Virgen María ni los apóstoles. Entonces, o sea, es no confiar en la gracia. Yo creo que en este sentido, uno de los graves errores, como lo dije desde el principio, es que si el sacramento es la conjunción de la disposición humana que tiene la materia, de la cual el sacramento se convierte en símbolo, pero tiene de la otra parte la acción divina, que hace posible que el hombre vea en sus propias obras. Es curioso, ¿no? La gracia de Dios trabaja desde nosotros mismos para que nosotros mismos en nuestras propias obras, en la vida que tenemos, en el hijo que hacemos nacer, en la enfermedad que tenemos, en la carrera que opto, en eso que hacemos, allí veamos que hay otro que está con nosotros, que es Dios. Y que veamos tanto la parte de nosotros que dice uno, bueno, esto se llama derecho romano, ¿eh? Se llama derecho romano, esto nos afectó demasiado. Ahora, es verdad que el grande miedo, y lo tiene Francisco actualmente, es decir, órale pues, háganle como quieran a todos. Sí, sí, también, yo lo entiendo. Pero el problema no es por el cristianismo y por el evangelio. El problema es por lo que hemos hecho de la iglesia, que es una masa enorme de gente, sin procesos de evangelización, come hostias, les digo yo, sin procesos de evangelización, sin verdaderamente encuentros personales con la persona de Jesucristo, pero repetidores de oraciones. Entonces, claro que todo, como el Concilio Vaticano II lo insistió y todas las conferencias del episcopado latinoamericano iban por allí, crear pequeñas comunidades. Dejen de ser, y ahora cada vez con megaparroquias y megaparroquias aquí en Alemania, en México va a venir. Pero aquí en Alemania cada vez las parroquias son más grandes, tanto porque no hay curas, como porque en una parroquia hay 6 personas. Entonces juntemos las 3 parroquias para que haya 20. O sea, es el colmo, ¿no? Es el colmo lo que hemos llegado. O sea, somos insignificantes. Ya no somos significativos para las personas. Y nos vamos a pasar todavía creyendo que nuestras pequeñitas leyes acerca de no puedes comulgar si no estás casado, no puedes hacer esto, ¿tú crees que nos van a creer? ¿A quién le importa eso ya? Por eso decía, y el total, desde nuestro punto de vista, que no es el mío, pero desde el punto de vista de la institución, termina viviendo la gente en la hipocresía. Dice pertenecer a una iglesia que enseña cosas que no practica. Porque son impracticables. Son impracticables. Es lo más curioso, ¿no? Porque tú no le puedes pedir a un ser humano que tiene 30, 40 años, que no toque a su mujer, o a su mujer que no lo toque a él, para no caer en el pecado y poder comulgar. Vamos al diablo. ¿Quién se cree eso hoy? ¿A qué altura estamos? ¿En dónde estamos? Y yo vuelvo a insistir, tengo preparado por ahí una cosa que lo estoy trabajando mucho, que a través de, después de estos días que hagamos estas, yo voy a presentarles el derecho canónico en las causales sobre prohibición de comulgar. Y van a ver que todas tienen que ver con un cacho de carne que se llama pene. Es la más vergüenza más terrible que puede haber. Es la más vergüenza que puede haber. ¿Qué tanto miedo le tienen a eso? Respuesta es que eso es lo que origina la propiedad privada de los hijos. Lo que garantiza la finca, la prole, la propiedad, la generación, el testamento. Sí, vamos a decirlo así. Y claro que por un lado eso organiza la sociedad, organizó el mundo romano muy bien. Claro, el pater familias, la organización de las casas, todo estaba muy bien organizadito. Sí, pero, oye, eso fue en el siglo IV.
Ya pasaron 16 siglos. Yo creo que ya la gente no funciona así. Ya la noción de capital, la noción de dinero, la noción de testamento ya es otra hoy. Poco importa hoy ya si tienes la sangre de esto, la sangre de aquel. Si tú estableciste un contrato, es tuyo y se acabó. Si tú le firmaste un papel de seguros, de alguna cosa, se acabó. El contrato ya es otro, ya no es de sangre. Pero como en ese tiempo era la única forma como garantizaban la sucesión legal, y por eso mismo el uso del patrimonio legal, por eso surgió en ese momento esta idea de sacramento del matrimonio, para que no se desvíe la propiedad privada. Y con ello también el celibato sacerdotal. También pasó así. Porque si tú dejas a los curas casar, que hasta entonces los podías hacer, ¿de quién va a ser el dinero después? Porque entonces hay un sucesor. Entonces, ¿de quién van a ser los libros? ¿De quién van a ser las bibliotecas? ¿De quién van a ser todas las cosas que tenemos a nombre de los curas? ¿Ve? O sea, es interesante cómo la historia ilumina también los sacramentos, ¿eh? No está peleado una cosa con otra. Y yo no quise llegar, pero también hay otro elemento, tú que eres psicóloga también, hay otro elemento, ¿eh? El elemento de cómo vive una persona la angustia de sentirse rechazada por una institución que le prohíbe el acceso a Dios por haber hecho una cosa sucia. ¿Ves lo que carga psicológicamente una persona con eso? Yo no quise llegar a eso, pero también es mucho de hablar, ¿eh? Yo traté la historia, pero si metemos las ciencias sociales aquí y las ciencias naturales y las ciencias humanas, tú puedes sacar más partido todavía. O sea, ¿no sabes tú la cantidad de traumas y de problemas de personalidad que hemos creado con nuestras leyes? De personas que se sienten incapaces, indignas, inmerecedoras del amor de Dios. Porque por una ley jodida que alguien les metió en la cabeza. Y que para el caso no era verdad. Eso es del colmo de todo. Que si tú vas al evangelio, para el caso no era ni verdad. Porque en el evangelio es otra cosa. Es lo más curioso. Yo no sé a quién que verdaderamente esté formado en la fe, que haya estudiado los evangelios, que haya escuchado que Jesús ha dicho a fuerza y por eso lo mataron. Yo vine a rescatar lo que estaba perdido. Vine por los pecadores, no a los justos, sino a los pecadores. Una persona que oye eso, ¿cómo se va a tragar el cuento de que no lo dejan comulgar porque cometió tal o cual pecado? ¿Qué, no tiene perdón o qué? Ah, no, pero el narcotraficante comulga, ¿eh? El narcotraficante comulga. Y le hacen misas especiales también. Y comulgan. Ah, y venden droga. Eso sí se perdona. Eso, estamos llegando al cinismo de una institución que no solamente ha fracasado, sino dentro de su fracaso empieza a tener una actitud, como todo lo que ha fracasado, todas las personas que fracasan se desquitan, ¿no? Y les viene la actitud de desquite. Esto no, o sea, no. Por eso les da tanto miedo a muchos hermanos sacerdotes y párrocos y todo decirle a la gente esto que estoy diciendo. Porque si tú se lo dices a la gente, no me alegue, padre, yo voy a comulgar porque yo tengo mi conciencia y yo sé lo que estoy diciendo. Y hace mucho tiempo Lope de Vega decía, ¿no? De mis soledades voy, a mis soledades vengo. Si quiero morir tranquilo, con mi conciencia tengo. Hace muchos años lo decía Lope de Vega y tenía toda la razón, ¿eh? Porque si tú vas a vivir de una institución de esa manera, las instituciones son perfectibles. Y yo por eso lo dije la vez pasada, ¿no? Hay que entender que las instituciones no son el reino de Dios. La iglesia no es el reino de Dios. Y hay que perdonarla y hay que perdonarnos nuestros errores y nuestras instituciones que han fallado, lo que sea. Pero no hay que seguir moliendo a la gente. No hay que seguirla moliendo. Francisco ha abierto las cosas y claro, le está costando mucho y no sé, vamos a ver cuánto resiste. Ha abierto mucho las cosas y yo insisto en el sínodo sobre la familia. Él lo dice abiertamente, ¿verdad? Abiertamente, siguiendo la tradición de la iglesia,
las personas en un estado irregular matrimonial no están exentas de la comunión. Basta con que inicien un camino de arrepentimiento, estén dirigidas por un sacerdote, que llegado el tiempo de la madurez les diga pueden comulgar, que es una práctica ancestral en la Iglesia Católica. Eso no lo inventó el hombre, eso es muy viejo. Y digo yo, es una pena que todavía algunos, y lo peor, no solo es algunos, lo peor es que muchos cristianos católicos, comedores de hostias, vendedores de devociones, que practican muy bien la ley, juzgan a toda esa gente. Y se atreven a decirle, tú no puedes comulgar. ¿Así? ¿Por qué? Porque no estás casada. Bueno, ¿por qué te metes en las conciencias de las personas? Bueno, si te pide tu opinión, es bueno, dásela. Pero si no te pide tu opinión. Porque a veces nos da por ser salvadores de todos, ¿eh? Y eso es decía este Karl Rahner, este teólogo de aquí de Freiburg, decía Karl Rahner que uno de los problemas que puede pasar con las devociones es que a veces los que son muy devotos terminan siendo muy malos. Porque por sentirse buenos, condenan a todos. Por ser muy devotos, se vuelven perversos. Y Rahner tenía razón, ¿eh? Rahner tenía razón. ¿En 15 días qué hay? ¿Qué es que en 15 días? A ver, aquí está el calendario. Luego es 19, no, pues 26 no pasa nada, sí se puede, ¿no? Sí. Sí, porque luego ya van a venir los tiempos en que se puede menos, pero el 26 sí nos vemos, ¿sale? Bien. Sí, el 26. ¿Todo bien, Eugenio? No, yo me estaba recordando a propósito de esta tragedia del matrimonio. Bueno, yo no puedo hablar de tragedia, yo llevo 57 años de casado con la misma mujer, o mi mujer con el mismo hombre, y ahí vamos. Pero yo quiero recordar que en el Concilio de Trento se hizo la institución, digamos, o la regulación del matrimonio, a raíz de la importancia que significaba el matrimonio para la gente, para los grandes poderosos, o sea, para los señores Claro, la feudales, propiedad privada. para los reyes, o sea, porque habían siempre problemas de herencia, problemas de poder, y esa es la razón por la cual nosotros también usamos todavía esa mala costumbre de que solamente la mujer usa el apellido y pone de fulano de tal. Entonces, yo creo que esa cosa me complementa muy bien, me fortalece muy bien a lo que tú has planteado también hoy día con relación a que es una contradicción completa este concepto que tenemos del sacramento del matrimonio. Pues estaba pensando yo, bueno, sí, es el único sacramento, me parece, que tú no puedes renunciar. O sea, el caso de la confesión. He escuchado a veces, conversando con sacerdotes, personas que se confiesan hoy día de un pecado, a los 15 días vuelven del mismo pecado, y son reincidentes permanentemente, ¿no? Esa persona sí que dudo yo que pudiera comulgar, pero en conciencia. Y yo creo que los sacramentos se reciben en conciencia, no por disposición legal o cosas por el estilo de la Iglesia. O sea, creo yo que el caso del matrimonio, como tú bien lo has planteado, o sea, ya nadie le hace caso, o sea prácticamente, o sea, yo he escuchado algunas referencias en España, en mi país, también en Chile, aquí mismo en Alemania, una cantidad enorme de gente que ya no se casa, o sea, casarse es la excepción. Hoy es la excepción. Claro, casarse es la excepción, o sea, no es, y es por eso, ¿no? O sea, creo yo que en ese sentido tenemos que batallar para conseguir que la Iglesia rectifique, porque el daño que está haciendo y que ha hecho es enorme.
como tú bien lo planteaste. Solamente quería recordar eso, que no fue hecho por un asunto religioso el matrimonio, sino que fue en cumplimiento a fortalecer unas disposiciones legales que, como tú bien has planteado, estaban basadas en el derecho romano. Sí, y la sucesión, Estaba garantizar todo la ahí. sucesión. Claro, o sea, no Era es eso. una cosa que tenían que legalizarlo de alguna manera, de tal manera que los príncipes, las reinas, qué sé yo, todas estas cosas, cuando se separaron o no se podían separar porque ya habían intereses muy grandes que estaban Sí, sí. Y ahí tienes, comprometiendo el derecho de propiedad, como tú bien has planteado. exacto. Y ahí tienes tú, por ejemplo, a reyes, tanto franceses como españoles, que tienen 40 queridas y una esposa, Claro, la legal. la legal. Porque tiene asegurado el patrimonio. Exacto. Por eso no importa que tenga 40 queridas, porque No, tiene eso asegurado el aparte, claro. patrimonio. No, y también la señora también tenía sus amantes, o sea, Y lo mismo daba del otro claro, o lado. sea, Entonces y era bueno, una hipocresía. el que buscó la solución fue Enrique VIII, ¿verdad? En Inglaterra, que le cortaba la cabeza y se acababa el problema, entonces ya no era divorciado, era viudo. Entonces, bueno, Bueno, muy vale. bien. Muchas gracias. Que descanse. Nos vemos pronto. Gracias a ti. Sale. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Hasta luego.